Aquel domingo por la tarde, cuando mi madre fue a su reunión semanal con sus amigas, todo cambió. Mandrin, mi conservador padre de mediana edad, y yo, Lucas, de 18 años, nunca habíamos hablado de esos temas. Pero un documental sobre el valor humano fue el principio de nuestro nuevo entendimiento. El sol de mediados de verano calentaba las calles empedradas de un pequeño pueblo costero en la región de Andalucía, donde Lucas Mellor, de 18 años, acababa de mudarse con su familia. El traslado desde Boston había sido repentino, impulsado por el deseo de sus padres de regresar a sus raíces españolas. Aunque inicialmente reacio al cambio, Lucas comenzó a encontrar cierto encanto en este lugar lleno de historia y tradición. La casa que habían alquilado era una típica vivienda andaluza, con paredes blancas recién pintadas y techos altos que proporcionaban algo de alivio del calor sofocante. Mientras su madre, Elena, decoraba cada rincón con flores frescas y detalles coloridos, Miguel, su padre, se dedicaba a arreglar pequeños problemas técnicos, siempre metódico y eficiente. Pero bajo esta apariencia tranquila, algo estaba cambiando dentro de la familia. Lucas pasaba largas horas explorando el pueblo, descubriendo sus estrechas callejuelas y plazas adoquinadas. Durante uno de estos paseos, conoció a Diego, un joven local de su misma edad, cuya personalidad extrovertida y espíritu aventurero contrastaban fuertemente con la naturaleza más reservada de Lucas. Desde el principio, entre ellos surgió una conexión especial, alimentada por largas conversaciones sobre música, cine y los sueños que ambos tenían para el futuro. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir pequeños momentos incómodos entre ellos. Un roce accidental mientras jugaban baloncesto, una mirada que duraba un segundo más de lo normal, o simplemente la manera en que Diego parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Estas interacciones dejaron a Lucas confundido y ansioso, especialmente considerando su convicción de ser completamente heterosexual. Una tarde particularmente calurosa, mientras ayudaba a su padre a instalar un nuevo ventilador en su habitación, Lucas notó algo diferente en la actitud de Miguel. Normalmente reservado y poco comunicativo, hoy parecía estar buscando oportunidades para hablar con él. ¿Sabes, Lucas?, comenzó su padre mientras ajustaba las aspas del aparato, a veces necesitamos tiempo para comprender ciertas cosas de la vida. Estas palabras resonaron profundamente en Lucas, quien inmediatamente pensó en sus propias confusiones internas. ¿Cómo podía ser posible que su padre, tan tradicional y conservador, estuviera sugiriendo algo tan profundo? La conversación continuó durante varios minutos, con Miguel compartiendo historias de su juventud que nunca antes había revelado. Habló sobre cómo algunas decisiones tomadas temprano en la vida podían perseguirte durante años, y cómo a veces era necesario enfrentar nuestros miedos para avanzar. Mientras tanto, afuera, Diego esperaba en la terraza para invitar a Lucas a una excursión nocturna a las montañas cercanas. La luz dorada del atardecer iluminaba sus cabellos oscuros, y su sonrisa era tan brillante como siempre. Sin embargo, esta vez, cuando Lucas lo miró, sintió algo más que simple amistad, una mezcla de admiración, nerviosismo y algo que aún no podía nombrar. Esa noche, acostado en su nueva habitación, con el sonido del mar llegando débilmente desde la distancia, Lucas reflexionó sobre todo lo que había ocurrido ese día. Las palabras de su padre seguían resonando en su mente, mezclándose con imágenes de Diego y esos momentos compartidos que ahora parecían cargados de significado. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, sus sentimientos hacia Diego fueran algo más que simples amistad. Pero ¿cómo podría enfrentar esto? ¿Y qué implicaría para su relación con su padre, quien aunque ahora parecía más abierto, seguía siendo producto de una generación donde tales temas eran tabú? Con estas preguntas girando en su mente, Lucas finalmente se quedó dormido, sin darse cuenta de que esta sería solo la primera de muchas noches de introspección y descubrimiento personal. En el transcurso de esta primera parte, hemos establecido el escenario para futuros desarrollos emocionales e interpersonales clave. La relación entre Lucas y su padre comienza a transformarse lentamente, mientras que la amistad con Diego toma un giro inesperado.
Estas dinámicas crean una base sólida para explorar temas de identidad, aceptación y relaciones familiares en partes posteriores de la historia. Conforme los días pasaban tras aquel domingo revelador, Lucas comenzó a notar pequeños cambios en la dinámica familiar que antes no habría percibido. Miguel, su padre, ya no era solo el hombre serio y distante que conocía desde siempre. Había algo diferente en sus gestos, en cómo ahora buscaba oportunidades para entablar conversaciones más profundas, aunque todavía titubeantes. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar algunas fotografías antiguas, Lucas escuchó un ligero carraspeo detrás de él. Era Miguel, parado en el umbral de la puerta, con una expresión que denotaba cierta incomodidad pero también determinación. Lucas, comenzó lentamente, recuerdo cuando tenía tu edad, había cosas que me costaba compartir con mis propios padres. Este comentario inesperado dejó al joven sorprendido. Nunca antes había escuchado a su padre hablar sobre su juventud con tanta franqueza. Las siguientes semanas se convirtieron en un periodo de descubrimiento mutuo. Durante las cenas, que antes transcurrían en relativo silencio, ahora surgían conversaciones más abiertas. Miguel compartió historias sobre su primer trabajo como mecánico, sus intentos fallidos de aprender a tocar la guitarra, y hasta alguna que otra travesura universitaria. Estas revelaciones personales no solo acercaron más a padre e hijo, sino que también permitieron a Elena, la madre de Lucas, formar parte de este nuevo capítulo familiar. Pero no todo fue fácil. Hubieron momentos de incertidumbre, donde las palabras no fluían tan naturalmente. Una noche, mientras veían televisión juntos, Miguel hizo una pausa en medio de un programa cualquiera y dijo, «Sabes, Lucas, a veces es difícil dejar atrás años de comportamiento aprendido». Su tono reflejaba tanto vulnerabilidad como esperanza. Fue entonces cuando Lucas comprendió que este proceso no era solo suyo, su padre también estaba atravesando un cambio significativo. En paralelo, Lucas comenzó a explorar más profundamente su propia identidad. Durante largas caminatas por el vecindario o simplemente sentado en su habitación, reflexionaba sobre quién era realmente y qué implicaba esto para su futuro. La aceptación de su padre le daba fuerzas, pero aún había miedos que enfrentar. ¿Cómo recibiría esta nueva versión de sí mismo en la universidad? ¿Y si no encontraba personas con quienes conectarse? Un día, mientras revisaba algunos videos en línea, descubrió comunidades enteras dedicadas a temas similares a los suyos. Esto lo llevó a crear un canal propio, bajo un nombre anónimo inicialmente, donde comenzó a compartir reflexiones y experiencias. Las primeras reacciones fueron positivas, lo que le dio confianza para continuar. Pronto, este proyecto personal se convirtió en una forma terapéutica de procesar sus emociones y conectar con otros jóvenes que atravesaban situaciones parecidas. Mientras tanto, en casa, los Mellor continuaban fortaleciendo su vínculo familiar. Organizaron noches de juegos de mesa, salidas al cine y hasta pequeñas excursiones los fines de semana. Estas actividades comunes crearon nuevos recuerdos felices, sustituyendo poco a poco cualquier tensión residual que pudiera quedar del pasado. Sin embargo, no todo era color de rosa. En ocasiones, viejos patrones resurgían sin aviso. Un malentendido menor podía desencadenar tensiones momentáneas, recordándoles a todos que este era un camino en construcción continua. Pero la diferencia ahora era que tenían herramientas nuevas para resolver conflictos, la comunicación abierta y la disposición genuina para entenderse mutuamente. Fue durante una de estas conversaciones post-conflicto que Miguel compartió algo particularmente significativo: «Lucas, he estado pensando mucho en lo que significa ser un buen padre. No creo que sea dar todas las respuestas, sino acompañarte en tus propias búsquedas». Esta declaración resonó profundamente en el corazón del joven, reafirmando su decisión de seguir siendo fiel a sí mismo, sin importar las dificultades que pudieran presentarse. A medida que avanzaba el verano, Lucas sintió que cada día lo preparaba mejor para el próximo capítulo de su vida. La universidad en Sao Paulo ya no parecía tan lejana ni intimidante. Con el apoyo incondicional de su familia y la comunidad en línea que había comenzado a construir, sentía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera.
Sin embargo, sabía que este era solo el principio de un viaje mucho más largo, lleno de descubrimientos y transformaciones aún por venir. Esta segunda parte establece las bases para futuros desarrollos emocionales y relaciones interpersonales clave. La relación entre Lucas y su padre continúa evolucionando, mientras que nuevas dimensiones se añaden con la creación del canal en línea y la preparación para la universidad. Estos elementos crean expectativa para explorar temas de identidad, aceptación y conexiones humanas en partes posteriores de la historia. Las semanas siguientes al domingo revelador trajeron consigo una mezcla de emociones y nuevos descubrimientos. Lucas comenzó a notar pequeños cambios en la actitud de su padre, Miguel, que antes parecían imposibles. El hombre que siempre había sido reservado y distante ahora buscaba momentos para hablar, no solo sobre temas superficiales como el clima o las facturas, sino sobre cosas más profundas. Un día, mientras ayudaban juntos a organizar algunos muebles en la sala, Miguel hizo un comentario inesperado. «Sabes, Lucas», dijo mientras ajustaba un cuadro en la pared, «a veces es difícil dejar atrás años de comportamiento aprendido». Este simple comentario resonó profundamente en el joven, quien inmediatamente pensó en su propia lucha interna con la aceptación de sí mismo. La relación entre padre e hijo comenzó a evolucionar lentamente, pero de manera significativa. Durante las comidas, que antes transcurrían en relativo silencio, ahora surgían conversaciones más abiertas. Miguel compartió historias sobre su juventud que nunca antes había revelado, sus primeros trabajos, los errores cometidos, y hasta algunas travesuras universitarias. Estas revelaciones personales no solo acercaron más a padre e hijo, sino que también permitieron a Elena, la madre de Lucas, formar parte de este nuevo capítulo familiar. Pero no todo fue fácil. Hubieron momentos de incertidumbre, donde las palabras no fluían tan naturalmente. Un malentendido menor podía desencadenar tensiones momentáneas, recordándoles a todos que este era un camino en construcción continua. Sin embargo, la diferencia ahora era que tenían herramientas nuevas para resolver conflictos, la comunicación abierta y la disposición genuina para entenderse mutuamente. Una tarde, mientras veían televisión juntos, Miguel hizo una pausa en medio de un programa cualquiera y dijo, «Lucas, he estado pensando mucho en lo que significa ser un buen padre. No creo que sea dar todas las respuestas, sino acompañarte en tus propias búsquedas». Esta declaración resonó profundamente en el corazón del joven, reafirmando su decisión de seguir siendo fiel a sí mismo, sin importar las dificultades que pudieran presentarse. En paralelo, Lucas comenzó a explorar más profundamente su propia identidad. Durante largas caminatas por el vecindario o simplemente sentado en su habitación, reflexionaba sobre quién era realmente y qué implicaba esto para su futuro. La aceptación de su padre le daba fuerzas, pero aún había miedos que enfrentar. ¿Cómo recibiría esta nueva versión de sí mismo en la universidad? ¿Y si no encontraba personas con quienes conectarse? Un día, mientras revisaba algunos videos en línea, descubrió comunidades enteras dedicadas a temas similares a los suyos. Esto lo llevó a crear un canal propio, bajo un nombre anónimo inicialmente, donde comenzó a compartir reflexiones y experiencias. Las primeras reacciones fueron positivas, lo que le dio confianza para continuar. Pronto, este proyecto personal se convirtió en una forma terapéutica de procesar sus emociones y conectar con otros jóvenes que atravesaban situaciones parecidas. Mientras tanto, en casa, los Mellor continuaban fortaleciendo su vínculo familiar. Organizaron noches de juegos de mesa, salidas al cine y hasta pequeñas excursiones los fines de semana. Estas actividades comunes crearon nuevos recuerdos felices, sustituyendo poco a poco cualquier tensión residual que pudiera quedar del pasado. Sin embargo, sabían que este era solo el principio de un viaje mucho más largo, lleno de descubrimientos y transformaciones aún por venir. La pregunta ahora era, ¿cómo llevarían esta nueva conexión a la siguiente etapa, cuando Lucas partiera para la universidad en Sao Paulo? Esta incertidumbre mantenía viva la expectativa para futuros desarrollos en su historia familiar. Esta tercera parte establece las bases para futuros desarrollos emocionales y relaciones interpersonales clave.
La relación entre Lucas y su padre continúa evolucionando, mientras que nuevas dimensiones se añaden con la creación del canal en línea y la preparación para la universidad. Estos elementos crean expectativa para explorar temas de identidad, aceptación y conexiones humanas en partes posteriores de la historia. Conforme los días transcurrían después de esa reveladora tarde, Lucas comenzó a notar pequeños cambios en la dinámica familiar que antes pasaban desapercibidos. Miguel ya no era solo el hombre serio y distante que conocía desde siempre. Había algo diferente en sus gestos, en cómo ahora buscaba oportunidades para entablar conversaciones más profundas, aunque todavía titubeantes. Un día, mientras ayudaban juntos a organizar algunos muebles en la sala, Miguel hizo un comentario inesperado. «¿Sabes, Lucas?», dijo mientras ajustaba un cuadro en la pared. «A veces es difícil dejar atrás años de comportamiento aprendido». Este simple comentario resonó profundamente en el joven, quien inmediatamente pensó en su propia lucha interna con la aceptación de sí mismo. La relación entre padre e hijo comenzó a evolucionar lentamente pero significativamente. Durante las comidas, que antes transcurrían en relativo silencio, ahora surgían conversaciones más abiertas. Miguel compartió historias sobre su juventud que nunca antes había revelado, sus primeros trabajos, los errores cometidos, y hasta algunas travesuras universitarias. Estas revelaciones personales no solo acercaron más a padre e hijo, sino que también permitieron a Elena, la madre de Lucas, formar parte de este nuevo capítulo familiar. Pero no todo fue fácil. Hubieron momentos de incertidumbre, donde las palabras no fluían tan naturalmente. Un malentendido menor podía desencadenar tensiones momentáneas, recordándoles a todos que este era un camino en construcción continua. Sin embargo, la diferencia ahora era que tenían herramientas nuevas para resolver conflictos, la comunicación abierta y la disposición genuina para entenderse mutuamente. Una tarde, mientras veían televisión juntos, Miguel hizo una pausa en medio de un programa cualquiera y dijo: «Lucas, he estado pensando mucho en lo que significa ser un buen padre. No creo que sea dar todas las respuestas, sino acompañarte en tus propias búsquedas». Esta declaración resonó profundamente en el corazón del joven, reafirmando su decisión de seguir siendo fiel a sí mismo, sin importar las dificultades que pudieran presentarse. En paralelo, Lucas comenzó a explorar más profundamente su propia identidad. Durante largas caminatas por el vecindario o simplemente sentado en su habitación, reflexionaba sobre quién era realmente y qué implicaba esto para su futuro. La aceptación de su padre le daba fuerzas, pero aún había miedos que enfrentar. ¿Cómo recibiría esta nueva versión de sí mismo en la universidad? ¿Y si no encontraba personas con quienes conectarse? Un día, mientras revisaba algunos videos en línea, descubrió comunidades enteras dedicadas a temas similares a los suyos. Esto lo llevó a crear un canal propio, bajo un nombre anónimo inicialmente, donde comenzó a compartir reflexiones y experiencias. Las primeras reacciones fueron positivas, lo que le dio confianza para continuar. Pronto, este proyecto personal se convirtió en una forma terapéutica de procesar sus emociones y conectar con otros jóvenes que atravesaban situaciones parecidas. Mientras tanto, en casa, los Mellor continuaron fortaleciendo su vínculo familiar. Organizaron noches de juegos de mesa, salidas al cine y hasta pequeñas excursiones los fines de semana. Estas actividades comunes crearon nuevos recuerdos felices, sustituyendo poco a poco cualquier tensión residual que pudiera quedar del pasado. Sin embargo, sabían que este era solo el principio de un viaje mucho más largo, lleno de descubrimientos y transformaciones aún por venir. La pregunta ahora era, ¿cómo llevarían esta nueva conexión a la siguiente etapa, cuando Lucas partiera para la universidad en Sao Paulo? Esta incertidumbre mantenía viva la expectativa para futuros desarrollos en su historia familiar. Esta quinta parte establece las bases para futuros desarrollos emocionales y relaciones interpersonales clave. La relación entre Lucas y su padre continúa evolucionando, mientras que nuevas dimensiones se añaden con la creación del canal en línea y la preparación para la universidad. Estos elementos crean expectativa para explorar temas de identidad, aceptación y conexiones humanas en partes posteriores de la historia.